cuando se te muere alguien conocido. ¡Es hora del duelo! Esto es Alternativos. ¡Hey! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Alternativos. En esta ocasión me acompaña el señor Mauricio Berrío, ingeniero de software, exjugador del competitivo de Yu-Gi y probablemente el coleccionista más grande de Colombia de estas cartas. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por permitirme estar aquí esta noche. Sea bienvenido, espero que se sienta muy cómodo y bueno, cuénteme, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hay varias cosillas interesantes que vamos a ver rápidamente el día de hoy. Primero vamos a hacer un repaso pequeño de lo que ha sido el contexto del juego, de cómo una serie de un juego de cartas para niños ha impulsado una cultura de juego competitivo, ha impulsado toda una franquicia y cómo llegué allí. Eso... Tanto como lo que es un jugador de competición a, como usted lo ha dicho, posiblemente el coleccionista más prolífico de este juego en el país. Bueno, eso suena bastante interesante. ¿Cómo conoció usted el juego, o bueno, las cartas de Yu-Gi-Oh? ¿Cómo llegó ahí? Al igual que muchos de nosotros, por allá, si se recuerdan, en el 2002 salió la serie, salieron los jueguitos de cartas, muchos de ellas piratas, pero igual éramos felices jugándolas. Bien fuera jugando con las reglas como tal, o echando cerca pared, no sé cómo la habremos pasado cada uno allí. Y pues como todo, digamos que pasó su apogeo, ya después pues salió una serie distinta, cambian las épocas. ¿Era Yu-Gi-Oh! DX? GX, exacto, GX, que más o menos fue tipo 2006, 2007. Entonces, digamos que en ese entonces ya por temas personales, pues ya estaban en otras cosas, estaba estudiando mi carrera universitaria, juicioso. Y por allá en el 2008, cuando se anunció el lanzamiento de Yu-Gi-Oh! 5Ds o 5DS, como muchos lo conocemos, la incursión de los monstruos sincro fue lo que más me llamó la atención para volver a interesarme en el juego. Y finalmente pues empecé a chismosear por internet qué había. Por allá en el 2009... mi hermano, que estudiaba en el Marco Fidel, tenía un grupo de amigos que jugaban Yu-Gi en el colegio. Y ¿Jugar Yu-Gi es el juego de cartas o como usted decía eso que ponía uno las cartas en la pared? No, ya era Yu-Gi en serio, pues es decir, ya han pasado varios años, supongo que los niños que compraban cartas por comprar pues ya tendrían su propio juego de contemporáneo de la época. Estos sí eran jugar Yu-Gi de verdad y algunos tenían cartas originales. Él consiguió unas 2 o 3 que inclusive al día de hoy aún las tengo. Y cuando me compartió ese dato pues reavivó mucho mi interés porque yo decía, miércoles, esto no es un simple recuerdo de algo que pasó de un juego bonito, sino que es un fenómeno que aún se mantiene y hay personas que aún lo juegan. Entonces, pues llamó mi atención y empecé a preguntarle sobre esos amigos. Me presentó a algunos y pues me acuerdo que uno de ellos me invitó a la casa de él a jugar, la pasamos bacano ese día. Eso fue como ya a finales del 2009 y en ese momento me enteré que en el Tunal, en la biblioteca, se reunían muchachos a jugar. Claro, este juego debe haber reunido una gran cantidad de personas que estaban interesadas en que al ver la serie querían también participar Exacto. en esta misma dinámica. La primera serie que salió, ¿cómo era que se llamaba? Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que es la que todos conocemos. Ajá, la que de es la Faraón, el rompecabezas. Que esa serie tuvo mucho éxito dado el tema que manejaba, ¿no? Era un tema como ambientado en Egipto. Tenía como toda esta temática que era pues medio misterioso, pero muy, muy entretenido. Irónicamente, la historia de la serie es que la serie estaba pensada originalmente para otra cosa y era que el protagonista era un experto en juegos en general. Sí, eso me gustaría que también lo habláramos. ¿Por qué? Porque hay un manga que habla sobre la historia de Yugi como el rey de los juegos, no de Exacto. los juegos de cartas. De hecho, Yu-Gi-Oh! Es literalmente el rey de los juegos. Pero es la traducción. Yugi el faraón, él se llama ¿qué? ¿Yami Yugi? Bueno, en realidad tiene un nombre faraón que se llama Atem, que es una extraña traducción de Atum, que bueno, es Ra cuando es de día, algo así, una vaina toda rara relacionada con Egipto. ¿Usted llegó a ver esa serie, a leer ese manga? Sí, pero fue ya mucho después de que pues uno conoce la serie, ya es porque algunos amigos pues mucho más metidos en el tema. Saludos a Daniel Neme, por cierto. Un saludo para él, que escucha Alternativos. Él, digamos que hablamos mucho del tema de lo que es la temporada 0, que es justamente el prólogo de lo que viene siendo el Yu-Gi-Oh! Duel Monsters que todos conocemos. Y como les explicaba, es un protagonista que es experto en muchos juegos y plantea desafíos que se llaman juegos de las sombras. Y no eran solo cartas, eran juegos que casi que era una versión asiática de Jigsaw. Sí. Pero era muy interesante de ver.
Pues más que interesante, yo pensaría que ese protagonista, ese Atem, era bastante enfermo para castigar a sus contrincantes. En un principio, ya después digamos que lo normalizaron un poco para que fuera un poco más atractivo. Ya los otros juegos ya son como un poco ya más de aspecto justiciero, del que todos conocemos. Y entonces digamos que así se desarrolla la historia. Si uno se fija, la animación era bastante precaria en ese entonces. Y la serie no sobresalió demasiado, aunque irónicamente a la gente le fascinó el juego de cartas que salió como en un capítulo random y a partir de ahí se popularizó. Fue más el juego en sí que salió ahí que la serie en sí misma, o lo que representa el concepto del faraón y demás cosas. Entonces pues ya le empezaron a dar un toque más secundario. Y entonces empezaron a decir, bueno, vamos a darle un poco de enfoque más de las cartas, que es lo que a la gente le gusta. Y la historia pues la vamos manejando dependiendo de qué hay, que es lo que conocemos realmente del monster, de todos los villanos y todo eso que sale. Para la segunda temporada de Yu-Gi, ¿cuál era el tema? O sea, ya pasamos de Egipto, los faraones, como todo esta... ¿A qué pasamos? Eso era como una escuela, ¿no? Sí, a mí lo personal no me gusta porque digamos que ya el contexto era muy cambiado, es decir, una escuela para aprender a jugar Yu-Gi, muy poco atractivo, aunque hay gente allá afuera que es fanática de GX y muere por GX, muere por sus giros, bla, bla. Precisamente por el deck de los héroes, que habían héroes elementales, habían héroes del destino, son barajas que tienen temáticas pues interesantes. De todas maneras, esa serie será muy criticable porque lenteó mucho el progreso del juego y digamos que en cierta forma algunos consideramos que comprometió la credibilidad un poco del juego hasta cuando llegó 5DS. De ahí pasamos a 5DS, que estaba ambientada como en una ciudad destruida. Era una cosa... Es básicamente como un futuro distópico donde una ciudad se partió en dos, la ciudad de los riquitos, donde tiene las cartas buenas, y en los barrios bajos, que es de donde sale el protagonista. Entonces, ¿dónde están los socialistas, los comunistas? Básicamente la clase trabajadora baja está ahí, entonces eso también ayuda mucho como a compenetrarse un poco con el personaje, porque digamos que al tener que arrancar desde cero con monstruos cartas que decían eso es basura y el man saca adelante duelos, que por cierto, una de las cosas más complicadas de sacar adelante el 5DS fue jugar duelos en moto. El protagonista de esta temporada era Yusei Fudo, ¿no? Él tenía pues su grupo de amigos y el rival de turno, Jack, no me acuerdo. Sí, señor, Jack Atlas. Jack Atlas. Ellos manejaban unas motos y mientras manejaban esas motos así tenían duelos de cartas de monstruos y pues ahí fue donde se popularizaron los Shinkros, que fue donde usted como que retomó, seguro. Exacto, y siempre me llamó mucho la atención cómo una idea tan mala quedó tan bien ejecutada. De hecho es una serie de culto entre la comunidad prácticamente. Pero es que la que tiene como la temática más desarrollada. Exacto, a mi forma de verlo. Sino que es que lo más impresionante es que con una idea tan cuestionable sorprende que haya pegado tan bien y realmente representó un antes y un después en el juego, como que el juego ganó madurez a partir de ahí. De ahí en la serie, ¿qué sigue? Bueno, ya ahí tendríamos que hablar de temporadas que tuvieron un impacto notablemente menor en la comunidad. Diría, ¿qué es Sexal? Yurioseal, que por la X que pone en la mitad lo pronuncian mal Sexal, pero bueno, todos los conocemos así. Ahí fue donde aparecieron los monstruos XYZ o Exis, que son los de marco negro, para las personas que pronto estén más compenetradas en el juego. No tuvo una trascendencia importante. Desde ahí tendríamos que ver R5, que fue donde aparecieron los monstruos péndulo, que si alguno de pronto los ha distinguido, tienen el aspecto más raro entre las cartas que hemos visto, es decir, son mitad azul, mitad son naranja, como un híbrido. Tienen unos diamanticos, es una mecánica extremadamente rara. Para cuando salió fue muy divisoria esa mecánica entre los jugadores. Y finalmente tenemos Yu-Gi-Oh! Brains, que fue en el 2017, donde salieron los monstruos Link, unos monstruos que son como azulitos parecidos a los monstruos de Ritual, pero tienen flechas. Esa temporada digamos que fue un poco ambigua, a algunos les gustó, a algunos no mucho. A mí lo personal me pareció término medio. Ya digamos que aquí se empieza a evidenciar un poco el desgaste en cuanto al concepto de lo que quieren vender. Ya se veía necesario como de pronto un refresque, que es el que esperamos que de pronto ocurra con la siguiente temporada que sale este año, que se llama Yu-Gi-Oh! Sevens, donde por primera vez en sabré yo cuántos años que ha salido esto, creo que la primera serie salió en 1996, la temporada 0. Estamos hablando de que por fin, después de todo ese tiempo, el protagonista va a ser un niño de 10, 11 años que va a jugar un juego de cartas para niños con niños. Entonces, eso ha sido un poco... Aunque, bueno, no sería una especie de retroceso para la serie, porque ya habían desarrollado personajes protagónicos, pues adolescentes, que tenían temáticas serias. El problema es que ya se vuelve muy recurrente. Si usted mira de 5S para arriba, la temática es la misma. Tengo que salvar al mundo, la dimensión, el universo, la Matrix, lo que sea, con un juego de cartas para niños. Y eso se vuelve ya un poquito desgastante. Aquí ya lo que le digo, cuando ya hay niños jugando un juego de cartas para niños, pues ya digamos que es un poco más naturalizado el concepto. Y aparte ayuda que van a manejar una mecánica que se llama Rush Duel, que para las personas que han jugado celular, que se llama Yu-Gi-Oh! Duel Links, es una mecánica un poco parecida, con zonas reducidas, con menos
2 fases, un poco más simplificado para poder atraer a las personas que no han jugado este juego. Les recuerdo que ya este juego ya lleva más de 20 años de haber salido. Hay pelados que son jugadores de competición que nunca vieron la serie de niños porque no habían nacido, para darles un ejemplo. Bueno, teniendo en cuenta este contexto de la serie y un poco también hemos hablado del aspecto competitivo del TCG, del Trading Card Game, ¿cómo fue esa aventura suya con esta parte del TCG? Bueno, habría que hacer un pequeño paralelo en cuanto a lo que fue el inicio como coleccionista y el inicio como jugador competitivo. Originalmente yo quería coleccionar. Para llegar ahí, pues retomando la historia, cuando empecé a ir al Tunal, pues empecé a conocer a la gente. Una comunidad muy chévere, muy agradable. Y uno se quiere dar a conocer como jugador primero. A decir, bueno, tendré madera para jugar esto, vamos a averiguarlo. En aquel entonces me armé una baraja que era de un concepto que en nuestra jerga se llama miliar. Es decir, acabarle el deck al oponente. Es una mecánica de victoria. Obviamente ahí ya digamos uno lo aterrizan un poco. Inclusive para los estándares del Tunal, oponentes bastante competitivos, bastante fuertes. ¿Qué se jugaba en ese tiempo? Bueno, recuerdo que en ese entonces había salido un Structure de Endymion, que era un deck de contadores mágicos. No era exactamente el mejor del formato. Los Spellcasters, sí, ya. Pero el Tunal, digamos, siempre ha tenido ese hábito de jugar decks de bajo perfil, bajo presupuesto. Entonces era como uno de los decks de moda que había ahí. No recuerdo tampoco muy bien qué más decks eran. A las negras, Blackwing, quizás había uno que otro Infernity. Más o menos era como lo que encontraba uno allí. Yo entré también en el juego competitivo, no de lleno, pero sí me metí a jugar cartas con un deck que se llamaba los 6 Samuráis. En realidad fue con los Legendary 6 Samuráis. Porque antes habían Sí, sacado no eran muy cuantos. buenos, aunque el arte era espectacular. Sí, claro. De hecho, eso fue lo que más me llamó la atención, como toda esta cultura del Bushido, del samurái. Ujú. Ellos tenían una carta que era como la puerta de los samuráis y uno ponía tokens y esos tokens se llamaban como Bushido, o sea, token de Bushido. Sí, unos contadores. Contadores de Bushido. El deck era muy bueno. Tenían el monstruo como jefe de ellos que Ujú. negaba magias y trampas una vez por turno y yo podía sacar 3 en un solo turno con las puertas. Entonces, cuando yo entré, me volví relativamente bueno, pero con un deck muy broken, ¿no? Muy roto. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Entonces, siempre fui como un jugador de esos deck meta para poder como estar a la par de esos decks que estaban... Claro, y la incursión en el juego y el proceso de curva de aprendizaje tiene muchas formas. Uno quiere empezar a veces con la originalidad y quiere más su ego único y detergente. Y el 99% de las veces uno fracasa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente para dominar el juego, la originalidad solo es un recurso de muchas cosas que toca tener en cuenta. Y son las cosas que uno aprende en la curva de aprendizaje. Y lo aprendí en el Tunal. A pesar de que no jugaban los decks más espectaculares del formato, lo más competitivo que había, era bastante lo suficiente para uno empezar a ir aprendiendo e ir entendiendo lo que se necesitaba para agarrar madera de jugador. Claro, porque de todos modos dentro de como las diferentes temporadas hay una cantidad limitada de decks que mandan la parada en el formato y son decks que generalmente tienen cartas costosas. ¿Qué cartas manejó usted que tuvieran un alto costo, por ejemplo, cuando ya empezó con la Bueno, colección? en los primeros años que estuve en el Tunal, no tenía un presupuesto, digamos, demasiado moderado para poder empezar a jugar. Yo pensaba más en coleccionar. Entonces, digamos que en los años siguientes, digamos que, bueno, haría digamos que un punto álgido importante a tener en cuenta. A mediados del 2010, con la colaboración de mi señor padre, conseguimos un lotecito de cartas, el primer lote de cartas originales que tuvimos. Sí. No eran cartas espectaculares, no tenían un brillo particularmente atractivo o que vendieran bien, pero eran las primeras. Entonces ahí fue cuando empecé a considerar la posibilidad de decir, oiga, ya tengo una buena cantidad de cartas, ¿por qué no empezar a hacer algo bien ambicioso como una colección? Y mira, digamos, las colecciones de otros compañeros, otros colegas, y pues es básicamente mucho de lo mismo. Las cartas que ellos quieren, que apenas serán 1 o 2 páginas de una carpeta. Y decía, quiero algo más, algo que ilustre la historia del juego. Sí. Quiero ser, digamos que como el testigo de cómo este juego se convirtió en lo que es hoy en día a través de los años. Entonces decidí como aceptar ese reto y empezar a sacar la colección ya con lo que tenía. Eso fue por allá en 2011, a finales del 2011. Y empecé a organizarla, empecé a mirar qué me faltaba y cuánto me costaba conseguir las cartas. Bueno, de pronto preguntarle cuántas cartas pueden haber en el juego Yu-Gi-Oh! O sea, una pregunta demasiado difícil, pero sí... Increíblemente no es tan difícil de responder la pregunta. ¿Y sabe por qué? Porque en el último sobre que salió en Japón, Sí. salió la carta número 10.000 y a modo de homenaje le hicieron una rareza especial. Entonces ya sabemos que es más o menos alrededor de 10.000. 10.000 cartas. Diferentes. ¿Cuál es el precio promedio de una de estas cartas? Bueno, aquí hay que clasificar pues
varias cosas. Una es la rareza de la carta, otra es la utilidad. ¿Que se refiere a qué? ¿Al brillo? Bueno, exacto. Cuando uno compra un producto de Yu-Gi-Oh, bien sea, digamos, un sobre, bien sea una estructura, bueno, digamos que eso de pronto más adelante lo detallaremos. Las cartas vienen con una frecuencia con la que aparecen. Entonces, por ejemplo, una carta común es una carta que viene impresa tal cual, no tiene, digamos, ningún brillo en la imagen, no tiene nada particular que la distinga. Y salen mucho. Entonces, digamos que en un sobre actual de 9 cartas, 8 son comunes. Ok. Luego tenemos otras rarezas, por ejemplo, las raras que tienen las letricas plateadas en el nombre de la carta. Luego tenemos las super que tienen brillo en la ilustración de la carta. Las más recientes, más o menos a partir del año pasado, ya también tenían en la bolita donde está el atributo de la carta, también tiene un brillo. De ahí seguimos con las ultras, que aparte de lo que ya habíamos descrito antes, también le alumbran las letricas. Y finalmente tenemos las secretas, que son lo anterior, pero aparte en la ilustración de la carta vienen como unas franjas en diagonal. De ahí hay otras rarezas, como por ejemplo las Ultimates, que tienen un relieve y son cartas bastante coleccionables. Yo tengo a Shien, que es el maestro de los samuráis, en esa rareza, en Ultimate. Exacto, esa Es rareza, muy por bonito. ejemplo, está actualmente solo reservada para pack sobres de premiación y desde entonces pues han ganado un valor significativo todas las cartas Ultimate que tienen ese relieve. Sí. De hecho, es una de las rarezas favoritas por una parte significativa de la comunidad. Adoran las Ultimate. Si uno va y mira, por ejemplo, los gringos, los europeos, les fascina esa rareza. Eso ha desarrollado un mercado en torno a todo eso, ¿no? Exactamente. Como todo TCG, hay un mercado especulativo con el tema y eso también ha sido el modo de vida de algunos jugadores. ¿Fue el modo de vida suyo en algún momento? No, sí es un recurso, digamos, tener cambio o vender algunas cartas que sobren de repetidas y demás, pero no a la escala en la que se mueven compañeros que sí se dedican específicamente a comprar y vender cartas. Sí, porque pues hay tiendas en internet que también... Exactamente. ¿Cómo se llama? Troll and Toad. Troll and Toad es la tienda, digamos, más conocida, aunque actualmente está ganando mucha fuerza una que se llama TCG Player. Ok, sí, sé cuál. Aquí, digamos, a nivel local en Latinoamérica no hay una tienda específica que venda online, sino que ya es más a lo que las personas lleguen a un consenso de cómo vender y a cómo comprar las cartas. De todos modos, estas cartas tienen unos precios como establecidos en internet, entonces... Sí, dólares. exacto. Hay una referencia y pues para no cobrar ni muy poco ni demasiado. Sí. Entonces, bueno, retomando las rarezas, vamos a encontrar también las que a mi gusto personal son las favoritas de todas, las Ghost Rare. Yo le compartí unas imágenes. Ah, sí, para nuestros oyentes en las redes sociales van a encontrar algunas de las imágenes con estas cartas de la rareza Ghost Rare, que en realidad sí son muy bonitas. Ya Mauricio nos va a explicar por qué. Esta rareza es extremadamente rara en general porque si mis cuentas no están más o menos, salían uno por cada 25 cajas de sobres y cada caja de sobres trae unas 24 sobres de cartas. Pues haga las cuentas, entonces, ¿cuánto tiene usted que destapar para sacarse una Ghost Rare? Exactamente, aunque... En un momento, algunas no tenían un valor importante. Fácilmente uno podía conseguirse una en 5,000, 8,000 pesos. Tampoco estaba muy bien regulado el mercado. Bueno, aunque 5,000, 8,000 pesos, empezando... Por ejemplo, yo empecé muchas veces con cartas hasta impresas para jugar lo que quería. Y ya 8,000 pesos por una carta. Yo pagué como, no sé, me pareció barata 25,000 pesos por un pedacito de cartón. Y uno dice, pero bueno, no me gusta. Es cierto, cuando uno está tan metido en el tema, uno no dimensiona, digamos, el tema de los costos. Pero ya hablándole en la escala entre este grupo de cartas, digamos que dar 5,000, 8,000 pesos por una carta Ghost es un regalo, porque hoy en día esa misma carta que hace 7 años, 6 años conseguí en 5,000, 8,000 pesos, ahorita está valiendo 25,000, 30,000 pesos. Ok, y bueno, ahora que toca ese tema, quiero que me explique cómo surgió esto de la colección, o sea, cuál fue ese interés, qué fue lo que lo motivó a hacer esta colección, porque es una colección enorme. ¿Cuántas cartas más o menos tiene? Bueno, actualmente, pues de acuerdo a un inventario que hice hace un tiempo y más o menos con mis estimaciones, estaríamos rondando aproximadamente unas 20,000. 20,000 cartas, obviamente no todas diferentes. Exactamente, como les explicaba. ¿Usted las tiene todas hasta el momento o no? No, falta mucho trabajo que hacer. Hay muchas cartas que son muy, muy costosas y pues desafortunadamente hay que priorizar, hay que manejar un presupuesto. Entonces pues hay que esperar el momento oportuno para conseguirlas. Ok. Como usted mismo lo dijo, no todas son diferentes. Hay algunas que son repetidas. Digamos, en el sobre original salió una carta rara. Sí. Luego salió otro producto donde la misma carta rara que a la gente le gustó salió súper. Entonces ya el querer que la carta sea brillante hace que las personas las quieran coleccionar y eso hace pues que ese producto se venda por sí solo. Un momento, entonces usted se propuso coleccionar carta con cada rareza que exista de esa carta. Si el producto es diferente, sí.
Por ejemplo, creo que usted conoce esa carta, Tifón Místico Espacial. Sí. Nada más, esa carta la han reimpreso como unas 30 veces y probablemente unas 28 o 27 de esas 30 las tengo yo. A pesar de que son la misma carta, la rareza y el producto para mí sí es un diferencial, digamos, para el objetivo que quiero lograr. ¿Cuál es ese objetivo? Hábleme de eso. Digamos que el alcance global es, quiero lograr tener la colección más completa posible de cartas de TCG, porque hay que hacer esa distinción Sí, importante. entre el TCG que las y el cartas de OCG. OCG son las cartas impresas en Japón, que están eléctricas en japonés. Esas cartas no se pueden usar aquí y esa es, digamos, que la razón de peso por la que no quise incursionar en eso. Son muy difíciles de conseguir y no se podían usar. Sí. Respecto al tema de la cantidad de cartas, está también, pues bueno, por la cantidad de veces que se han reimpreso, la cantidad de productos que han salido, porque tras todos estos años, pues ustedes se imaginarán que no se sostiene una franquicia sacando un producto al año. Hay que sacar varios productos y hay mercado para todo, para jugadores competitivos, para jugadores de colección, para los jugadores que son un poquito nostálgicos. Entonces, yo sé que muchos de las personas que nos están escuchando dirían, oh, me encantaría de pronto tener un mago oscuro, un dragón blanco y azul, Claro, los por dioses, Exodia. esa nostalgia que le genera a uno el haber visto la serie y de saber la importancia que tenía ese monstruo Ujú. como tal en la historia. Entonces, si uno se limitara solo a decir, no, salió en un sobre por ahí en el 2003 y pues para volverlo a conseguir sería una carta extremadamente imposible de conseguir. Entonces, cada cierto tiempo sacan reimpresiones, entonces la carta ya no sale, digamos, así jodidamente cara, con una rareza jodidamente difícil, sino que, digamos, puede salir comuncita, puede salir súper, una rareza así relativamente asequible y la gente, pues, digamos, tiene el acceso a poder tener una colección aún en 2020 de los clásicos históricos de la serie. Ok, quiero hacerle un par de preguntas que de pronto no van a ser muy cómodas, pero bueno, ¿usted cuánto dinero ha invertido en esto? O un aproximado. por lo Bueno, menos. la verdad no tendría una forma de estimar esto porque han pasado mucho tiempo. Digamos que el presupuesto ha variado mucho a lo largo de los años. Sí. Digamos que cuando recién comencé, pues no le podía meter más de 10,000 pesos a la semana. Y digamos que hoy en día ya es un presupuesto considerablemente mayor. Digamos que cifras exactas no podría dar en este momento, pero yo creo que no hay necesidad de decir que estamos hablando de una colección que hay mucho Mucho dinero invertido, pero ¿usted eventualmente tendría la idea de vender su colección? Uno no podría decir que no lo va a hacer, porque uno no tiene forma de prever qué va a pasar más adelante, pero si por una causa de fuerza mayor tuviera que hacerlo, en lo personal lo consideraría una derrota personal. Pero no significa que no sea algo que digamos camisa de fuerza que diga, no, es absolutamente imposible porque uno no sabe qué puede presentarse más adelante. Si uno tiene que priorizar las cosas. Pero digamos que en mi mapa del camino feliz, absolutamente no, no la vendería. Entonces, el final de ese mapa es que usted diga, hoy por hoy tengo todas las cartas que han salido en Yu-Gi, en el TCG de Yu-Gi-Oh! Con Exactamente. todas las rarezas. Obviamente, digamos, no hay un punto final que diga se acabó, a menos que la serie de la noche a la mañana se extinga completamente y ya no saque ningún producto. Eso es una tarea continua. Conforme van saliendo productos, uno va a tener que seguir adquiriéndolos. Pero bueno, ese es el hobby en sí y de eso se trata. Bueno, muy interesante. Y esa otra pregunta que le quería hacer, ¿cuál es esa carta que usted dice, esta carta tiene un valor más que económico, tiene un valor sentimental para mí? La primera, no sé, la más difícil, la más... Bueno, mi carta favorita del juego es un monstruo de ritual normal que no hace absolutamente nada y es común. Se llama Performance of Sword o representación de la espada, como algunos lo conozcan. Es mi carta favorita absoluta del juego. Nunca he tenido la oportunidad de jugarlo en físico porque la carta no se presta para jugar. En Duel Links la alcancé a jugar un par de veces, en consola la alcancé a jugar un par de veces. Cada vez que logro bajar ese monstruo es, mejor dicho, levanten y toquen el himno nacional porque es muy difícil, pero es mi carta favorita absoluta del juego. No tiene un valor económico relevante, es una carta de 1,000 pesos, pero para mí es la carta absoluta. De hecho, tengo varias. Digamos que poniendo un punto intermedio entre valor sentimental y valor de colección, yo tengo un Stardust Ghost Rare que de pronto en las imágenes lo podrán ver. Fue una de las primeras cartas Ghost que pude conseguir. Como es un monstruo sincro de la época en la que volví a jugar, es muy muy significativo para mí. Y es una carta que tiene un doble significativo, pues una carta que se considera dañada. Entonces las probabilidades de venderla o cambiarla pues son muy remotas a menos que alguien esté obsesionado con la carta. Y no la soltaría por nada del mundo. Es, digamos que alguien dice, uy, usted tiene un Stardust Ghost. No, no es un Stardust Ghost, es mi Stardust Ghost. Ah, ok. Para que se den una idea. Pues bueno, ha sido un recorrido interesante que hemos tenido por el de la colección. Nuestros oyentes están invitadísimos a que conozcan parte de ella en nuestras redes sociales. Y bueno, Mauricio, como último mensaje, ¿qué le dice usted a esta nueva generación
que vienen con respecto a jugadores de Yu-Gi-Oh? ¿Qué le dice a los jugadores que están actualmente? Que si desean jugar, aquí hay ya un entorno organizado para jugar. Aprovecho para enviarle un saludo a Jorge Guevara, Él es el dueño Unlimited del Hobby Center, la tienda oficial que organiza los torneos oficiales de TCG. Y allá hay espacio para todos, jugadores novatos, jugadores de competitivo, jugadores casuales, inclusive pues para otros juegos de TCG hay ahí un espacio para todos. ¿Cómo que otros juegos de TCG? Bueno, los que muchas personas que estén medio metidas en el ramo los conocen: Magic, Pokémon, más recientemente Mitos y Leyendas, Dragon Ball. Pero el popular, el juego del pueblo por excelencia es Yu-Gi-Oh! Ok, pero también hay TCG súper raros, ¿no? Sí, le comentaba más temprano que en algún momento trajeron disque TCG de Ricky Martin, TCG de Justin Bieber. Uy. Y fue un greatest hits por alguna extraña razón. La gente por el morbo de ver qué salía ahí arrasó con esa cajita. Y fue una anécdota muy chistosa. No, a mí me encantaría un Justin Bieber Ghost Rare, bien parado en la raya. Así todo prismático. Que de por sí ya es como medio prismático. Pero bueno, Mauricio, muchísimas gracias por haber asistido a este programa de Alternativos. Nos encantó tenerlo aquí. Su colección de cartas es sencillamente impresionante y lo felicito por esa determinación que ha tenido para hacerse a ella. Así que pues nada, felicitaciones y de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto fue todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y seguir a nuestro invitado, a quien encuentran en Instagram como @cmberriom. Nuestras redes sociales son en Facebook, Distrito Podcast. En Instagram nos encuentran como Productora Distrito Podcast. Y este y muchos más episodios lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Nos encuentran en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Deezer y en nuestro más reciente canal de YouTube de Distrito Podcast. Muchas gracias por escuchar. Bye bye.